Bendiciones, amados hermanos. Aquí un día más, el pastor Vladimir Cataldo del Ministerio Tabernáculo de Adoración para Todas las Naciones. Queremos invitarles una vez más a que puedan sintonizarse o que puedan escuchar, ver esta serie de enseñanzas que hemos denominado Entendiendo los tiempos de Dios. Sin duda, el Señor en estos días nos ha traído luz para poder comprender y entender los tiempos de Dios a través de la profecía bíblica y a través de los contextos, ¿no es cierto? Las lenguas maternas. Hemos entendido muchas cosas con respecto a las palabras en los textos originales, tanto en griego como en hebreo, para poder entender los tiempos de Dios, para poder comprender con respecto a lo que el apóstol Pablo nos habla, ¿no es cierto?, con respecto a la venida del Señor, a lo que el apóstol Juan nos habla en el libro de Apocalipsis, a lo que Daniel también nos comenta, ¿no es cierto?, en su libro, y también los demás profetas, como el profeta Sofonías y otros profetas más, Isaías, ¿no es cierto?, Jeremías, con respecto a la venida del Señor. Entender que aquellos hombres de Dios esperaron este día, esperaron este acontecimiento que ha de pasar en un tiempo quizás no muy lejano, con todo lo que estamos viendo y las señales que se están dando. Ellos anhelaron ver este día. Es más, los apóstoles, el mismo apóstol Pablo y los demás apóstoles, cuando hablaron del día del Señor, ellos anhelaron estar en estos días. Ellos pensaron que el Señor iba a regresar en los días de cuando ellos estuvieron acá en la tierra. Sin embargo, así no sucedió, pero el mensaje siempre fue: he aquí yo vengo pronto, como dijo Juan en el Apocalipsis, y mi galardón conmigo. Así que estamos expectantes de que pronto pueda venir el Señor, y como iglesia nos estamos preparando. No estamos predicando un mensaje escapista solamente, sino que, como dijo un pensador, viviremos como si fuera el último día de nuestra vida en santidad, cuidándonos, ¿no es cierto?, vigilando, viviendo en justicia, pero también trabajaremos al Señor en su obra como si el Señor viniera en 1000 años. Así que yo quiero animarte con estas palabras, tal como lo dijo el apóstol Pablo: animados los unos a los otros, porque la venida del Señor está cerca. Y queremos traer luz a través del mensaje, a través de la enseñanza, para que tú también puedas compartirlo con otros hermanos, ¿no es cierto?, y con aquellos que andan buscando la verdad del Señor. Así que si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita, ¿no es cierto?, para que te estén llegando los mensajes que cada semana estaremos subiendo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la iglesia fiel y la iglesia tibia, que es la característica de las últimas iglesias o de la iglesia en los últimos días. Aquella iglesia que apostatará y aquella iglesia que será fiel y verdadera delante del Señor. Así que tómate tu tiempo, tómate 10 minutos para escuchar esta enseñanza y para que el Señor pueda hablar a tu corazón, y también Dios pueda traer luz y claridad a estos días. Así que Dios te bendiga en esta enseñanza. Acá estamos, amados hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos que este sea un tiempo de bendición para sus vidas, donde podamos aprender a entender los tiempos de Dios. El motivo de esta serie de mensajes es poder traer luz y poder aclarar, ¿no es cierto?, y entender los tiempos de Dios. Cuando todos hoy día quizás piensan que la iglesia pasará por la gran tribulación, que la iglesia sufrirá, ¿no es cierto?, juntamente con los impíos, que pasaremos por el periodo de la gran tribulación. Hemos venido enseñando que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y hemos dicho y hemos hablado, ¿no es cierto?, de ciertos pasajes bíblicos a la luz de la Escritura, a la luz de los textos griegos y hebreos. Nos damos cuenta que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, en esta tarde queremos hablar sobre la iglesia, o cómo será la característica de la iglesia en los últimos días. Y los escatólogos bíblicos llaman el mensaje a las dos últimas iglesias, a la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia. Ven como la característica de la iglesia en los días del fin, que habrá dos tipos de iglesia: una iglesia que será fiel y una iglesia que será tibia. Y este es el mensaje. El título del mensaje en este día es: la iglesia fiel y la iglesia tibia.
Entonces vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Quiero invitarte a leer en Apocalipsis 4:1, donde dice la palabra del Señor, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Le repito la última parte, dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Amén. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4 hay un punto clave de inflexión donde la iglesia, el mensaje a la iglesia, a las 7 iglesias, entendemos que la iglesia está en la tierra. Sin embargo, en el capítulo 4 la iglesia ya ha sido arrebatada. Esa es la secuencia o sistemáticamente cómo van sucediendo los hechos. Ya la iglesia es arrebatada. Es por eso que Jesús le dice a Juan: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. ¿Cuáles eran las cosas después de esta? Era el mensaje a las 7 iglesias. Entonces nosotros queremos entender que habrá una señal dentro de la iglesia que tiene que ver con la apostasía, tiene que ver con la iglesia tibia, ¿no es cierto? Que solamente va a mirar las cosas materiales y no se va a preocupar de buscar de Dios, de buscar del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos hablar en esta hora. Entonces, la escatología bíblica, la mayoría de los escatólogos del Nuevo Testamento, ellos entienden que habrá este punto de quiebre en la iglesia, en el último tiempo. Antes de la venida del Señor, habrá una iglesia que será tibia y una iglesia que será fiel. Amén. Esas serían las características de la iglesia en los últimos días. Y obviamente cuando miramos la iglesia en estos días, cuando analizamos, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en la iglesia, porque esta es una señal a la iglesia, nos vamos a dar cuenta que hoy día la iglesia está teniendo esta señal que está hablando el libro de Apocalipsis. Amén. Así que vamos a darle un poco de cómo que se llama, hablar de las características de estas dos iglesias. Primero vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? La iglesia de la Odisea tenía ciertas características y la Biblia o el mensaje a la iglesia que el Señor le manda a Juan es porque era una iglesia tibia, una iglesia que a pesar de que tenía grandes riquezas terrenales, sin embargo había perdido las riquezas espirituales, ¿no es cierto? Y cuando dice la palabra ahí en el libro de Apocalipsis, dice: por tanto, no eres frío ni caliente y eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. ¿No es cierto? Entendemos que el agua fría nos sirve para refrescarnos, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. El agua caliente sirve para calmar algún dolor, una infusión, un té, ¿no es cierto?, que nos va a calentar el cuerpo en el invierno, cuando hace frío. Pero el agua tibia generalmente no sirve para nada. Cuando usted tiene sed y el agua está tibia, le va a ser intomable. ¿Por qué? Porque no es agradable a nuestro paladar. Y cuando queremos tomar algo que ya ha perdido lo caliente, lo ardiente, ¿no es cierto?, cuando ya se entibió, ya no es buena, ya no se toma con las mismas ganas de cuando estaba fría o caliente. Entonces el Señor usa esa expresión de que todo hombre, ¿no es cierto?, al beber agua tibia va a tener la expresión de poder escupir esa agua porque ya no sirve para nada. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea: tú te consideras rica, tú te consideras que tienes riquezas materiales, pero has perdido la mayor riqueza, que es la riqueza del Espíritu Santo. Tú has dicho que eres rica y que no tienes necesidad de nada, pero eres pobre porque no tienes la riqueza del Espíritu Santo. Entonces la iglesia de la Odisea cayó en un estado de tibieza espiritual, y el motivo fue que ellos se ocuparon más de las cosas materiales, se ocuparon de ser ricos en cosas materiales. La historia cuenta de la iglesia de la Odisea, cuando tú lees la historia bíblica, cuenta que era una iglesia muy próspera económicamente, tenían mucho dinero, pero y hacían alarde de ese dinero y esas posesiones que tenían. Ellos ostentaban, las mujeres, los peinados, iban a la iglesia en carruaje, en joya, porque era la iglesia del Yeset, era como la alfombra roja de aquellos días, pero habían perdido la presencia del Espíritu Santo. Solamente se habían dedicado a lo material, solamente se habían dedicado a ser ricos materialmente. Tenían el primer centro de
oftalmología en todo el mundo de aquellos años. Hubo un terremoto, cuenta la historia, anteriormente a que la iglesia se levantara, y era tan rica la ciudad de Laodicea que no fue necesario pedir ayuda a Roma para que se pudieran levantar y reconstruir la ciudad. Entonces era una iglesia rica, pero era una iglesia que también había dejado fuera al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les llevó a la tibieza espiritual? Fue preocuparse solamente de las cosas materiales. Fue solamente, como dijo Cristo, adoraron a Mamón, adoraron al Dios de las riquezas y se olvidaron del Espíritu Santo. Es por eso que vemos en el mismo mensaje a la Odisea, y que fue una prédica que le hicimos al aire libre, que le predicamos a la gente no cristiana. Le dijimos, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón y oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Y esa palabra la usamos durante tanto tiempo para evangelizar, pero no era una palabra para evangelizar, sino que era una exhortación a la iglesia de la Odisea, que habían dejado fuera al Espíritu Santo. Es por eso que nos encontramos que el Espíritu Santo está diciendo, yo estoy a la puerta de la iglesia de la Odisea, le estoy tocando la puerta para poder entrar nuevamente. El gran motivo es que las riquezas de este mundo dejaron fuera al Espíritu Santo y llevó a la iglesia a una verdadera tibieza espiritual. Una iglesia que había nacido en el fuego de Dios, que había nacido en el fuego del Espíritu Santo, hoy día estaba en su mayor decadencia. En este mensaje a las 7 iglesias estaba en su mayor decadencia. Así que esas eran las características de la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Donde el Señor dice ahí en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es la exhortación que el Señor le había hecho a la iglesia de la Odisea. Sin embargo, está la iglesia de Filadelfia. Y hemos entendido que la palabra Filadelfia es la palabra griega Filadelfos, ¿no es cierto?, que significa amor de hermanos. Miren qué increíble, porque los nombres no están puestos por casualidad, ya sea en una ciudad, en un hombre, en una mujer, no son puestos por casualidad. El nombre habla, y en este caso el nombre de la iglesia habla, y eso nos habla que nosotros, para mantenernos fiel, para mantener un avivamiento, tenemos que tener amor de hermanos. Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, no en que lleven una Biblia debajo del brazo o vayan bonito el domingo a la iglesia, sino que en que se amen los unos a los otros. O sea, Filadelfia, en otras palabras, le hacía honor a la iglesia, a la congregación, ¿no es cierto? Era su cualidad en la cual ellos se amaban como hermanos. Entonces hay una característica que tiene la iglesia de Filadelfia, y el Señor le dice que aunque ella ha tenido poca fuerza, ¿no es cierto? Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, aunque ha tenido poca fuerza, no ha negado el nombre del Señor, se ha mantenido fiel. Dios le ha abierto una puerta, y esa puerta es para que ellos siguieran predicando el Evangelio. La característica de la iglesia de Filadelfia es que era una iglesia que quizá no tenía tantos recursos materiales, sí era grande en número, pero no era una iglesia de gente rica, no era una iglesia de hermanos que tenían riquezas materiales, sino que era gente humilde, ¿no es cierto?, pero que no habían negado el nombre del Señor, que Dios le había puesto una puerta abierta en tiempos de persecución, en tiempos donde ellos habían sido perseguidos, y esa puerta, dijo Jesús, nadie la pudo cerrar, solamente Él la podía cerrar, ¿no es cierto? Entonces ellos aprovecharon esa puerta para predicar el Evangelio en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la persecución. Filadelfia, a través del amor de hermanos, pudieron predicar el Evangelio y no negaron el nombre del Señor, no negaron el nombre de Cristo. Y eso es lo que hace el fuego del Espíritu Santo en la vida de una iglesia, de una congregación. La gente no va a negar al Señor, va a luchar, va a pelear, va a predicar el Evangelio, porque saben que tiene una puerta abierta. Esas eran las características de la iglesia de Filadelfia, y Dios le promete a la iglesia de Filadelfia, y acá llegamos a un punto de inflexión, porque Dios le promete, le dice, por tanto has guardado la palabra, ¿no es cierto?, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir, de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero.
Entonces el Señor le está diciendo: iglesia de Filadelfia, ustedes han guardado la palabra, no han negado mi nombre, han luchado por el evangelio, y por haber hecho eso, yo también los guardaré del tiempo de la gran tribulación. Eso le está diciendo el Señor. Y la palabra guardar la vimos la semana pasada, que significa, que tiene que ver con el mismo sentido de la palabra arrebatar, harpazo, que es tomar por la fuerza. No es solamente esconder a los hijos de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Por eso que decimos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que el Señor, ¿qué hará con la iglesia fiel, con esta iglesia que tiene características como la iglesia de Filadelfia, que tiene amor de hermano, donde los hermanos se aman, donde los hermanos se están amando cada día, ¿no es cierto?, y peleando la buena batalla de la fe? La promesa es para esta iglesia que Dios la va a guardar, que Dios la va a arrebatar, que Dios la va a tomar por la fuerza, por la hora que viene de prueba al mundo entero, el tiempo de la gran tribulación. Dios no va a permitir que esta iglesia fiel de los últimos días no pase por la gran tribulación, no se vaya juntamente con los impíos, sino que Dios la va a quitar de en medio, la va a guardar y la va a proteger, pero la va a arrebatar juntamente con Él en las nubes, mis hermanos. Así que esa es la gran noticia. Son estas dos iglesias y después vamos a ir profundizando un poco más en ella. Entonces la pregunta es, ¿en qué asientos, en qué silla nos vamos a sentar en este último tiempo? Déjame decirte que van a haber iglesias que se van a quedar, van a haber ministerios y ministros que se van a quedar, y sin duda son aquellos que han dejado fuera al Espíritu Santo. Sin duda serán aquellos como la iglesia de la Odisea, que prefirieron las riquezas de este mundo antes que las riquezas de Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde te vas a sentar? ¿En la iglesia de Filadelfia o en la iglesia de la Odisea? ¿Dónde va a estar tu asiento en los próximos días? ¿Dónde te vas a ir a sentar con tu familia? ¿Te vas a sentar en la iglesia de Filadelfia, donde los hermanos se aman y buscan al Señor con todo el corazón y predican y cumplen con la gran comisión? ¿O te vas a sentar en la iglesia que solamente quiere ser próspera, quiere ser rica en la tierra, quiere tener cosas materiales y alcanzar lujo y cosas que son netamente de esta tierra? Pero Dios nos tiene una palabra y nos tiene una salida para este tiempo. Habrá una diferencia, nos daremos cuenta. El Señor va a separar en estos días la iglesia que realmente le sirve y los que no le sirven, mis hermanos. Así que la pregunta es esta: ¿quieres subir y quieres ser arrebatado con el Señor? ¿Quieres que cuando Cristo venga Él te lleve y te arrebate? Bueno, tendrás que sentarte. Yo ya decidí sentarme en la iglesia de Filadelfia, sentarme en la iglesia de los hermanos que se aman y que buscan a Dios con todo el corazón. Estas son las características de la iglesia del último tiempo: una iglesia fiel y una iglesia tibia, una iglesia que busca a Dios con todo el corazón y una iglesia que ha dejado fuera al Espíritu Santo, donde ya no hay presencia de Dios, solamente ha quedado ruido que no es del Espíritu, sino de hombre. Así que quiero bendecirte con esta cápsula, con esta enseñanza, y esperar que sea de bendición para tu vida. Amén, hermano. Así que vamos a estar hablando de las señales de los últimos días, entendiendo los tiempos de Dios. Así que nos vemos en una próxima cápsula de enseñanza, y que el Señor te bendiga.